Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En este momento no estamos juntos físicamente, pero esta transmisión le da alabanza y gloria a Dios, y Dios está presente. Por eso cantemos juntos en la casa de Dios. Hagamos fiesta en su nombre. Es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, daremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a tener el tema, la importancia de la esperanza en Cristo. Pero antes, quisiera comenzar esta conferencia con una oración. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que me das de esta tarde poder compartir con mis hermanos, Señor, este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Te pido, Padre, que nos des la santidad que tú requieres de nosotros para poder, Señor, ser útiles como instrumentos útiles en tu reino. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos, Señor, que en todo y para todo tu nombre sea glorificado. Santifícanos, Señor, en tu verdad y guía este mensaje y que seas tú, Señor, el que lo dé. Úsame como instrumento útil en tus manos. Por Cristo te lo pido, Señor. Amén. Pues muy buenas tardes, hermanos. Yo quisiera que pudiéramos iniciar esta clase que se llama, yo quisiera antes de comenzarla, quisiera darles los antecedentes de dónde surgió este tema. Este tema surgió de un sermón de nuestro pastor que dio en el culto de oración el miércoles 17 de enero de este año, nuestro pastor Gilberto Gutiérrez.
que se titulaba Aprendamos a vivir en abundancia bajo el fundamento de la esperanza. Y el pasaje bíblico estaba basado en el Salmo 71, el versículo 6. Y entonces él dio en las conclusiones de el mensaje que él dio y que estará la liga en esta presentación para que si usted la quieren ver después, tengan todos los antecedentes y del mensaje de ese día. Y entonces la conclusión que él sacaba, yo le titulé La esperanza en Cristo es importante porque, 2 puntos. El punto 1, él dio 6 puntos. Y el punto 1 decía, la esperanza es un fundamento de vida porque nos ayuda a reconocer la obra de Dios desde nuestro nacimiento. Podemos ver que Dios estaba desde que antes de que naciéramos, nos estaba dando un propósito y nos envió al mundo con su presencia, aunque nosotros no lo conociéramos. El segundo punto decía, la esperanza nos permite reinterpretar los acontecimientos pasados desde la gracia de Dios experimentada en nuestras vidas. El tercer punto dice, quienes no tienen esperanza no pueden ver a Dios en su pasado ni en su futuro. Y el cuarto dice, la esperanza nos permite disfrutar anticipadamente aquello que aún no tenemos. El quinto dice, la esperanza me permite gozar de la paz y la seguridad de la vida cuando he visto su mano desde mi nacimiento, niñez, juventud y en mi vejez. Y el sexto dice, mi esperanza como cristiana está puesta en Cristo, que no es temporal, sino eterno y trasciende. Cuando yo leí estos 6 puntos, me quedé reflexionando en cada uno de ellos y es ahí donde Dios me inspiró para que yo pudiera darles un testimonio en donde yo puedo demostrarles que estos 6 puntos son ciertos, que yo los viví y yo los experimenté. Y cuando estuve yo preparando mi testimonio de vida, de cómo el Señor hizo que yo fuera lo que soy, pude comprobar que Él ha estado conmigo desde antes de que yo naciera, que Él fue el que escogió mi familia, Él es el que me dio todas las circunstancias para crecer, Él es el que me hizo conocerlo y Él es el que me hizo y me guió a través de su Espíritu Santo toda mi vida y aún ahora en mi vejez. Mi esperanza sigue estando en Cristo. Y quiero decirles que este testimonio se los quiero describir a continuación. Dice, testimonio de la experiencia de la esperanza en Cristo de la doctora Susana Chow. Entonces, antes de comenzar, antes de ir a la diapositiva 5, quisiera resumir esto lo mejor que pude en un documento de Word para que pudiera yo poder ser más breve y más fluida en mi testimonio. Son a grandes rasgos. Dice, empezó por hablar de mis antecedentes familiares. Dice, reconociendo la obra de Dios desde mi nacimiento. Mis antecedentes familiares, el primer punto. Yo nací en Ciudad Madero, Tamaulipas, el 24 de mayo de 1938, dentro de una familia de origen chino, constituida por 4 hijos varones y 2 mujeres. Mi padre nació en Cantón, China, y mi madre nació en Velardeña, Durango, ya que mis abuelos se conocieron en México
y se casaron y tuvieron a mi madre y a mi tío Juan, cuando a causa de la revolución mi abuelo decidió enviar a China a mi abuela y a mi madre y a mi tío Juan, los cuales tenían 4 y 5 años de edad. Mi madre hizo sus primeros estudios en una escuela misionera cristiana en China. Y cuando tenía 13 años de edad, regresaron a México y ella le estudió comercio en una escuela bautista ubicada, no sé, no recuerdo, en el norte, cerca de Monterrey, por ese rumbo, que estaba allí y estuvo allí internada. Al volverse a reunir mis abuelos en México, tuvieron 8 hijos más, los cuales mi madre les tocó cuidarlos. Mi madre se casó a los 23 años de edad con mi padre de 33 años, que era comerciante mayorista. Mi padre no tenía primas, sobrinas ni hermanas, por lo que hizo un trato con mi madre en cuanto a los hijos y le dijo que todos los hijos varones que nacieran, él se levantaría en la noche cuando lloraran. Y así fue como mi madre tuvo 3 hijos varones antes de mí. Uno de ellos murió a los 2 años de edad. Yo no lo conocí. Pero cuando yo nací, mi padre se alegró inmensamente. Por fin iba a poder dormir. Pues yo era la primera mujer en 4 generaciones de su familia. Yo nací en la generación en donde el papel de la mujer era solo dedicarse a los quehaceres del hogar y a criar hijos, y estar sujeta a sus padres siendo solteras y después depender de su marido cuando estuvieran casadas. Yo era la hija consentida de mi padre y me decía que cuando yo cumpliera 15 años me compraría un coche último modelo y me casaría con un millonario. Esta era la manera que se programaba el futuro de mi vida para tener seguridad y tranquilidad en un mundo cambiante. Pero como dice el buen dicho mexicano, el hombre propone y Dios dispone. Cuando yo tenía solo 5 años de edad, mi padre fallece a los 42 años, dejando viuda a mi madre a los 32 años y con 6 hijos. Mi hermano mayor tenía 9 años y mi hermana menor tenía 11 meses de edad. En el sepelio de mi padre, que era comerciante, los acreedores como buitres querían embargar y los deudores se negaban a pagar, queriendo despojar a mi familia. Pero Dios estuvo allí, pues mi madre era el poder detrás del trono, pues ella era la que llevaba la contabilidad del negocio, puesto que había estudiado comercio. Pero ella tenía un rol detrás del trono, no aparecía, sino como una mujer abnegada. Bajo estas circunstancias, mi madre, que era una mujer muy callada y observadora, con la ayuda de Dios se levanta como una leona y se enfrenta valerosamente y asume su nuevo papel, jefe de familia, para sacar adelante a sus cachorros, o sea, a sus 6 hijos. Y este es el modelo de mujer que yo tuve en estas nuevas circunstancias. Ahora, como punto 2, quisiera decirles cómo me afectó la pérdida de mi padre natural. En primer lugar, al perder la imagen paterna que representaba mi seguridad en el presente y para mi futuro, me sentí desamparada y vulnerable. El programa de sobrevivencia implantado en mi subconsciente ya estaba bien establecido, el cual me mostraba que lo que tenía que hacer para ser aceptada en la sociedad en la que me tocó vivir. Es decir, como dicen en México, estaba programado para el metate y el petate, que era el papel de la mujer en esa época. Y lo único que tenía que hacer para tener asegurada todas mis necesidades físicas, afectivas, emocionales, etcétera, era procurar agradar y obedecer a mi padre, de quien dependía mi sustento y mi protección.
Bajo estas circunstancias, mi búsqueda más intensa fue recuperar la imagen paterna y esta se convirtió en la necesidad más importante de mi vida. Ahora yo quisiera explicarles cómo Dios me otorgó la libertad para elegir el camino de mi búsqueda. Mi madre asumió el papel de padre y madre en la familia y logró salir adelante procurando darnos la mejor educación posible. Mi familia pertenecía a la clase media y nosotros crecimos en la tienda de comercio y aprendimos día a día a manejar los problemas humanos que no son lógicos, sino paradójicos. Mi hermano mayor fue enviado desde su adolescencia a Estados Unidos junto con mis tías a estudiar desde la primaria, casi la secundaria hasta la universidad y graduarse como ingeniero petrolero. Mientras que mi segundo hermano trabajaba con mi madre en la tienda y estudiaba, y aprendió, éramos mayoristas. Él empezó a manejar un camión desde los 13 años y acompañaba a mi madre a los ranchos a comprar las cosechas. Dice, ese era el papel de mi segundo hermano. Y en la noche estudiaba en una secundaria. Todos estudiamos la primaria en el colegio americano, pero después estudiamos en escuelas mexicanas. Y él estudió la secundaria de 6 a 10 de la noche en una secundaria que estaba a 2 cuadras de mi casa y que era para los obreros petroleros que trabajaban en Pemex para que sacaran su secundaria. Cuando mi hermano mayor empezó a trabajar como ingeniero petrolero, él ayudó económicamente a mi madre para que mi segundo hermano pudiera irse a Estados Unidos a sacar su carrera. De acuerdo a la estrategia seguida por mi madre en cuanto a nuestra educación, la que seguía era yo para estudiar en Estados Unidos. Sin embargo, mi madre le dio preferencia a mis 2 hermanos menores, ya que ellos estaban destinados a ser cabeza de hogar. Y para que no me sintiera tratada injustamente, mi madre me dio el regalo más maravilloso que he recibido. Ella me dijo, yo te voy a dar a ti lo que yo siempre quise para mí. Te voy a dar la libertad para ser y ser lo que tú quieras ser de tu vida. Nada más acuérdate de que libertad es responsabilidad. Debes de aprender a asumir las consecuencias de tus decisiones. Yo siempre te apoyaré en todo lo que tú decidas. Ahora, en el punto 4 es eligiendo libremente a quién me guiara a encontrar la imagen paterna y recuperar mi seguridad y un futuro con propósito. Desde mi niñez asistí a la primera iglesia bautista de Tampico. Allí aprendí a desarrollar mis cualidades de liderazgo, hablar en público, escudriñar las escrituras y a compartir el evangelio. Toda mi vida social giraba alrededor de la iglesia. Ahí fui presidente de la Unión de Jóvenes, presidenta de la Auxiliar de Señoritas y organizaba sistemáticamente reuniones sociales y fogatas en la playa, en donde convivía con mi grupo de la iglesia y se presentaba el evangelio a jóvenes de otras iglesias. Cuando yo tenía 19 años y estaba iniciando la carrera de ingeniería química en el Tecnológico de Ciudad Madero, porque cuando yo salí de la secundaria se abrió la vocacional del Tecnológico de Madero y yo siempre quise saber, yo tenía desde la azotea de mi casa donde tenía mi estudio la visión de 3 refinerías y yo siempre fui muy curiosa, yo quería saber qué es lo que hacían en esas refinerías. Entonces, después de que terminé la secundaria, abrieron la vocacional, pasé los exámenes de admisión y
Entré a la vocacional de ingeniería química y a los 19 años, cuando yo iniciaba esa carrera, Dios tocó mi corazón y yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y le pedí a mi pastor, Salatiel Vera, que tenía solo 2 años en nuestra iglesia, que quería ser bautizada. El pastor se quedó consternado con dicha petición, pues me dijo que cómo era posible que yo dirigiera tantas actividades en la iglesia sin siquiera ser bautizada. Entonces yo le respondí que para mí todas esas actividades las desarrollaba como si estuviera en un club social, con mis amigos y en un ambiente interesante y sano, además de poder contar con la aprobación y apoyo de mi madre. Decidí bautizarme, pero decidir bautizarme, le dije, era otra cosa, pues elegía dejar que Dios tomara las riendas de mi vida, aceptando a Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, para, en primer lugar, tener el perdón de mis pecados, tener a Dios como mi Padre y tener comunicación con Él, para poder cumplir el propósito para el cual vine al mundo, para ser parte del cuerpo de Cristo, para promover el reino de Dios en la tierra y para renovar mi mente, para desarrollar el DNA de hija de Dios a fin de crecer y madurar espiritualmente y tener vida abundante. Y yo quisiera que en este punto quinto, 1.5, ¿cómo descubrí cómo desarrollar la voluntad de mi Padre Celestial para mi vida? Por fin encontré la imagen paterna que buscaba. Porque al decidir bautizarme, le dije a Dios, Señor, mi madre me dijo que me dejaba libre decidir lo que quería ser y ser en mi vida. Pero Señor, yo quiero lo que tú quieras de mí. Dime, ¿qué quieres que yo haga para hacer lo que tú quieres que sea? Dios solo me pidió que confiara en Él y que le fuera fiel y buscara su voluntad, le obedeciera para que Él me pudiera capacitar por medio del Espíritu Santo para transformar mi mente carnal en la mente espiritual de Cristo a fin de tener una comunión con Él y poder experimentar su voluntad agradable y perfecta. El propósito de Dios para mi vida no era el mismo que el de mi padre natural, que se limitaba a una vida confortable llena de riquezas materiales, y mi trascendencia se limitaba a tener hijos para perpetuar la especie y depender de mi marido para mantenerme. Dios, por medio de la fe, el Espíritu Santo me dio la sabiduría para desarrollar todos los dones que ya me había dado desde que nací, y me dio el valor y el poder para vencer cualquier obstáculo que se me atravesara, en donde yo pude comprobar la fidelidad de todas sus promesas de estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y como resultado, en ese nuevo propósito de mi Padre Celestial, Él me condujo no solamente a estudiar mientras me caso, corte y confección, comercio, decoración de pasteles, todo lo que fuera para el hogar, sino que me dio las oportunidades y me condujo. Cuando estuve ya en el Tecnológico de Ciudad Madero, terminar la carrera de ingeniero químico y después irme a Europa, a Francia becada y sacar una maestría en ciencias químicas, una especialidad como ingeniero petroquímico y un doctorado en ingeniería. En realidad, mi madre, cuando optó por darle a mis hermanos menores la oportunidad de hacer su carrera en Estados Unidos, cuando era mi turno de irme, fueron limitaciones económicas familiares que influyeron en la tal decisión de que me brincara a mí para continuar con mis hermanos.
Pero Dios me proveyó de más oportunidades y Dios pagó la cuenta. Pues mi licenciatura la hice en una escuela de gobierno que era gratuita y los otros estudios los logré becada por el gobierno francés y por el Instituto Mexicano del Petróleo. Y lo que Dios tenía preparado para mí es hacerme pionera en muchas ocasiones. Pertenecía a la primera generación de ingenieros químicos del Tecnológico de Ciudad Madero. Y estando en Europa, fui la primera mujer y la primera extranjera del Instituto de Petroquímica de Marsella, Francia, para poder abrirle las oportunidades a las mujeres y a los extranjeros en ese instituto. Y cuando yo regresé, fui fundadora y la primera investigadora especialidad en petroquímica del Instituto Mexicano del Petróleo. Y además me dio como añadidura ganar el primer premio en el concurso de Celanese en desarrollo tecnológico. Me hizo ganar premios por generación de patentes petroquímicas. Gané la medalla Andrés Manuel del Río de la Sociedad Química de México en desarrollo tecnológico. Y todo esto en realidad fueron las añadiduras que Dios me dio al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En realidad, todos estos logros que Dios me permitió obtener fueron para honrar a Dios, pues todos los lugares eran mi campo misionero para hablarles del Evangelio en su idioma. Pues se los explicaba usando el lenguaje de las leyes naturales, de las computadoras, de la teoría atómica, etcétera. Pues que yo descubrí que la fe y la ciencia no están peleadas. Dios es el creador de los cielos y la tierra, pero la ciencia me dice cómo le hizo. Entonces me introdujo y me dio la creatividad para lograr lo anterior. Mi esperanza en Cristo me ha permitido vivir plenamente la vida, pues pude comprobar que Él no llama a los capacitados, sino Él capacita a los llamados y que responden a su invitación para vivir como hijos de Dios. En todas las pruebas de fe a las que me enfrenté, pude constatar que no era yo la que era probada, sino que el Señor Jesucristo que me demostraba lo que Él podía hacer por mí, si lo dejaba. Ahora en el ocaso de mi vida, en que cada día estoy más débil, Dios me permite gozarme cada vez más, pues Él manifiesta su fortaleza en mí y puedo fructificar trayendo a más almas a sus pies, porque el poder viene de Él. Y es ahí donde estoy comprobando que cuando soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta. Y estoy viviendo la promesa y la esperanza que tiene mi esperanza en Cristo. Me dice que esta es la etapa de mi vida, pues estoy fructificando en mi vejez para que la obra continúe aún después de muerto. Entonces nosotros me preguntaba yo, ¿cómo puedo fructificar si cada día soy más débil? Pero el Señor me dijo que toda la trayectoria y todo mi pasado, que ahora lo veo no desde el punto de vista del hombre natural, sino desde la gracia en la que Él me ayudó en cada instante y me probó que Él era el proveedor de toda buena dádiva y todo un perfecto. Cuando yo lo dejaba y me negaba a mí misma y me esforzaba. Cuando yo estuve en Europa me enfrenté a muchos retos, pero el Señor, yo le decía el primer día que estuve allá, Señor, yo no puedo. Y el Señor me decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Y entonces yo le dije, está bien, Señor, bástate del diazofán. Yo me esfuerzo y soy valiente cada día.
y tú encárgate de los resultados. Y así es como el Señor me ha estado, recuperé esa imagen paterna de seguridad, de provisión y de futuro. Y este es mi testimonio. Y ahora, en realidad, descubrí que mi familia es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que yo formo parte de ese cuerpo de Cristo y que el Señor me proveyó de todos estos dones para enriquecer al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y desde que yo entré a trabajar en el Instituto Mexicano del Petróleo, he dado muchísimas conferencias, tanto en Pemex, en el IMP, en todas las empresas, petróleos mexicanos, en las universidades, sobre aspectos humanos en el recto tecnológico. Y les dije que la mente sana ve las cosas como son, la enferma distorsiona lo que ve, pero la mente inculta no alcanza a dar sentido y la que ve. Y para tener una mente sana que ve las cosas como son, no basta con tener conocimiento científico, que se requiere usar el cerebro en Windows, porque el Señor me había dicho, transfórmate con la renovación de tu entendimiento. Y me dijo, pruébame y verás si no te abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendiciones hasta que sobreabunden. Y pues ventanas son Windows. Y ahí fue donde yo descubrí y me reveló que tenía que usar 4 conocimientos para tener una mente sana y darle sentido a las circunstancias de mi vida. El primero, el conocimiento científico, que es el conocimiento de cosas, que es el más fácil. ¿Por qué? Porque tú le pones límite al problema. Y entonces, al ponerle límite al problema, todas las soluciones que tú que tú des, inciden para dentro y el resultado que obtienes es un resultado, es una verdad que está limitada a los límites que tú pusiste. No son universales. Si tú dices voy a hacer una bicicleta, pues puedes aplicar todo lo que se implica hacer una bicicleta, pero el hecho de que hagas una bicicleta no es decir que con lo mismo que sabes puedes hacer un avión. Tienes que empujar los límites y manejar más variables. Porque la madurez de un individuo se mide por el número de variables que maneja. Y la inmadurez se mide por el número de constantes. Y el Señor, por medio de la fe y por medio de la ciencia, me enseñó a empujar los límites. Y tienes que tener conocimiento filosófico, conócete a ti mismo y conoce al mundo. Tienes que tener conocimiento ideológico. La ciencia que estudia el ordenamiento y la concatenación de las ideas. ¿Cómo te cargaron el disco duro hasta los 5 o 6 años? Es decir, tu subconsciente. El hombre natural te impuso a base de castigos y recompensas tu familia, tu entorno, tu cultura, tu escuela y aún tu iglesia. Te encasilló con un programa de sobrevivencia, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor me dijo que tenías que aplicar el conocimiento teológico, que es el conocimiento de Dios. Porque Él vino para que tuvieras vida y vida en abundancia. Y Él te iba a entrenar por medio del Espíritu Santo, cómo desarrollar tu vida espiritual para tener comunicación con Él, creador de los cielos y la tierra. Para que tú pudieras ensanchar el sitio de tu tienda, alargar tus cuerdas y afianzar tus estacas. Y hermanos, ahora yo quisiera pasar. Este es mi testimonio y es hermosa la herencia que me ha tocado. Yo alabo y bendigo al Señor, porque aún en mi vejez me hace prosperar, porque Él dijo
fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de tu muerte. Y para lograr cada uno de, de revelaciones y de conocimiento que adquirí, porque el cuarto conocimiento es el conocimiento de Dios. Entonces el Señor me ha permitido saber que cada prueba que pasé y cada problema que pude superar, Él fue glorificado. Y yo pude comprobar que la fe sí funciona. Es más, cuando yo me jubilé en el 2003 y que me retiré ya a los 65 años, Dios me ha permitido, me permitió escribir un libro que se llama La fe sí funciona, testimonio de una científica. Y ahí se volqué todos los obstáculos y cómo la fidelidad de Dios me sacó adelante. Y ahora, hermanos, yo quisiera pasar a explicarles, y ahora que ya les di mi testimonio, quisiera que vieran, regresáramos a la parte bíblica, la base de ese testimonio. Les dije que el mensaje, que esto estuvo basado en la conclusión de la esperanza en Cristo. Dice, la esperanza en Cristo es un fundamento de vida porque nos ayuda a reconocer la obra de Dios. Ya se los expliqué cómo yo lo apliqué a mi vida. La esperanza nos permite reinterpretar los acontecimientos pasados desde la gracia de Dios. Entonces, les pude explicar cómo la gracia de Dios, ver mi pasado con todas mis broncas, con todas mis agresiones, con todas mis, digamos, cosas, mis cuestionamientos, ahora visto actualmente bajo la gracia de Dios, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y es que lo que pasa es que el hombre natural percibe, mide su tiempo como el cronos, minutos, segundos, días y meses. Pero el Señor me estaba dando un programa y saber que el programa y sus promesas y el futuro que me esperaba no seguía el tiempo cronos, porque más ahora que la gente está acostumbrada a los hornos de microondas, que si se tarda un minuto ya fue mucho tiempo. En cambio, en Cristo, viendo en el ocaso de mi vida, mi pasado, yo me alegro y me gozo. Y me permite disfrutar anticipadamente lo que aún no tengo, que es verlo cara a cara, porque para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Ahora, la esperanza me permite gozar de paz y seguridad en la vida. He tenido paz y seguridad y todo el mundo dice que yo soy muy optimista y yo siempre vivo sonriendo. Entonces alguien me decía, Susana, ¿tú por qué siempre vives sonriendo? Entonces yo le decía desde el nombre, digamos en la perspectiva natural, que realidad es que yo mataba 2 pájaros de un tiro. Le digo, porque la gente que me quiere es feliz porque yo soy feliz. Y la que no me quiere le da diarrea porque no me puede hacer infeliz. Ahora, mi esperanza como cristiana está puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que yo espero no es temporal, es eterno y trasciende hasta la muerte. Ahora, fíjense, ahora voy a dar unas cuantas diapositivas para describirles, porque creo que el potencial con que fuiste creado, dice, el hombre fue creado en la diapositiva 5 dice, el hombre fue creado a la imagen de Dios, Génesis 1, 26, 27. Esta afirmación se refiere a las cualidades espirituales, conocimiento, intelecto, emociones, voluntad, capacidad para razonar. Dios es espíritu, Juan 4:24, y el Padre de nuestros espíritus, Hebreo 12:9. Por lo tanto, siendo el linaje de Dios,
Hechos 17, 28 y 29, nuestros espíritus son inmortales, hechos a la semejanza de Dios. El hombre natural, a causa del pecado original de querer ser como Dios, nace con su espíritu desconectado de Dios y conectado a su alma, la cual está sometida a su cuerpo. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, su espíritu utiliza sus cualidades mentales para sobrevivir y se aboca a tomar decisiones para lo que es temporal, cosechando los frutos de la carne. En cuarto lugar, Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó el precio de nuestro pecado y nos vuelve a conectar nuestro espíritu a Dios por medio de la fe al darnos el Espíritu Santo para que more en nosotros a fin de guiarnos a cumplir el propósito para el cual Él nos creó. Ahora, como creyente, todo creyente se identifica con Cristo y te identificas en su muerte, Romanos 6:3-6, en su sepultura, Romanos 6:4, en su resurrección, Romanos 6:5, 8 y 11, en su vida, Romanos 6:10-11, en su poder, Efesios 1:19 y 20, en su herencia, Romanos 8:16 y 17. Entonces, podríamos resumir quién soy en Cristo de acuerdo a las promesas de Dios. Y si yo creo que soy hija de Dios, ¿quién soy en Cristo? ¿Cuál es mi nueva identidad? Si es que vivo no yo, sino Cristo en mí. ¿Soy hija de Dios? ¿Soy coheredera con Cristo? ¿Tengo parte en su herencia? Soy templo, morada de Dios, su espíritu y su vida moran en mí. Soy miembro del cuerpo de Cristo, soy elegido de Cristo y puesto para llevar fruto. Soy siervo de justicia, soy hijo de luz y no de tinieblas. Soy expresión de la vida en Cristo, porque Él es mi vida. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación. Soy extranjero y peregrino en este mundo, donde vivo de paso. Primera de Pedro 2:11. Soy enemigo del diablo. Primera de Pedro 5:8. Soy una de las piedras vivas de Dios, edificada en Cristo como casa espiritual. Soy hechura de Dios, creada en Cristo para buenas obras. Efesios 2:10. Soy partícipe del llamamiento celestial. Hebreos 3:1. Y soy ciudadano del cielo, ya sentado a la diestra de Dios. Efesios 2:6, Filipenses 3:20. Yo no soy el gran yo soy. Éxodo 3:14. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10. Ahora, si esto es lo que yo soy, y el Señor me presenta retos en donde yo reconozco que no puedo, y eso es lo que hace que muchas gentes cuando llegan a su nivel de incompetencia, dicen no puedo, y empiezas a justificarte. Pero cuando tú te identificas con Cristo, no puedes decir no puedo. ¿Por qué debería decir no puedo? Si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. ¿Por qué debería de preocuparme por mis necesidades si sé que Dios se preocupará de ellas según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Filipenses 4:19. ¿Por qué he de tener miedo cuando la Biblia dice que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Segunda de Timoteo 1:7. ¿Por qué debería escasear mi fe al vivir en Cristo si Él me da una medida de fe? Romanos 12:3. ¿Por qué debería ser débil si la Biblia dice que el Señor es la fuerza de mi vida y que demostraremos fuerza y acción porque conocemos a Dios? Salmo 27:1. Ahora,
En la diapositiva 10 dice, ¿cuál es la esperanza del creyente? Que eres hijo de Dios ahora y que te vas conformando a la imagen de Dios. La persona que tiene esta esperanza se purifica y comienza a vivir en conformidad con lo que realmente es. Tienes que creer que eres hijo de Dios para vivir como hijo de Dios. Dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejamos y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Ahora, una de las cosas que yo descubrí buscando mi espacio, encontrando la imagen paterna que había perdido. Como cristiana, le dijeron sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, en realidad, muchas veces lo repites memorizado sin analizarlo. Y yo quisiera darles un resumen. Dice, el Padre Nuestro contiene 6 peticiones. Las 3 primeras se relacionan con la gloria de Dios, es decir, su nombre, su reino y su voluntad. 1. Un nombre representa a su portador. El nombre de Dios es Dios mismo, tal como se ha revelado. Su nombre es santo porque está por encima de todo otro nombre. Sin embargo, oramos pidiendo que se le dé el honor que le corresponde en nuestra vida, en la iglesia y en el mundo. En segundo lugar, el reino de Dios es un reino soberano. En cuanto irrumpió en el mundo en Jesús, orar para que venga su reino es a la vez pedir que crezca a medida que por el testimonio de su iglesia las personas se sometan a Jesús. Y en tercer lugar, dado que la voluntad del Señor es la voluntad de aquel que es perfecto en conocimiento, en amor y en poder, es necio resistirla, en tanto que es sabio discernirla, desearla y cumplirla. Ahora, en la segunda parte, las 3 últimas peticiones se relacionan con nosotros y nuestras necesidades, que es alimento cotidiano, perdón y liberación. En el Padre Nuestro, Jesús nos invita a presentar nuestras necesidades a nuestro Padre Celestial con actitud de reflexión y humildad para expresar nuestra dependencia cotidiana de Él. Debemos recordar que Él ama a sus hijos y que conoce sus necesidades antes de que se las pidan y que actúa en su beneficio con poder celestial y soberano. Entonces podemos concluir que todas las necesidades humanas son cubiertas en la oración del Padre Nuestro. En primer lugar, necesidades materiales del pan diario. Por medio de la providencia creadora del Padre, recibimos el pan de cada día. Satisface nuestras necesidades espirituales del perdón de nuestros pecados. Por medio de la muerte expiatoria del Hijo, recibimos el perdón de pecados. Y morales, es decir, para obtener la santidad, que es la liberación del mal. Por medio del poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, somos rescatados del maligno. Y por eso amamos al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, contenidos en el Padre Nuestro. Ahora, ¿qué significa la victoria en Cristo? La victoria cristiana es Cristo mismo, no tiene nada que ver con nosotros. Bajo la ley, Dios requiere que el hombre trabaje para Él. Bajo la gracia significa que Dios trabaja para el hombre. La verdadera victoria en el caminar del cristiano es una vida que se expresa, no una vida que se suprime. Una vida expresada muestra que lo que se ha obtenido, que es lo que yo le escribí en mi testimonio. ¿Cómo obtenemos a Cristo como nuestra victoria? Por el lado de la resta es la experiencia, ya no vivo yo. Gálatas 2:20.
Pero del lado de la suma es, vive Cristo en mí, el versículo 29 de Gálatas. Dice, la victoria es asunto de Dios, no nuestra. Lo nuestro solo es experimentar lo que Él ya hizo. La fe no es pedirle a Dios lo que Él ya prometió. La fe es creer en sus promesas. Y ahora yo quisiera describirles la curva de la vida del ser natural, de tus padres, el DNA del ser natural. Comienzas, se llaman las curvas de sigmoid y están representadas en la diapositiva 16. Comienzas dependiendo de tus padres y luego llegas a la adolescencia, subes en la curva, llegas a la adolescencia de que tienes que transformar tu mente porque tienes que dejar la dependencia de la niñez para asumir la independencia de la juventud. Y luego llegas a tu segunda adolescencia, después de los 35, 40 años, que tienes que aprender a dejar tu independencia de tu juventud para empezar a practicar la interdependencia de la vida adulta. Y después el hombre natural cree que ya se jubila y ya se quedó ahí arriba con toda la experiencia y con toda la fuerza y hace planes y no sabe que la curva de la vida en el hombre natural viene en caída libre a la vejez, que es dependencia de los demás. Pero cuando tú encuentras el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí en la diapositiva 17, en la 16, perdón, vemos que la primera curva es la de la del ser natural. Comencé dependiendo, etcétera, etcétera. Pero yo a los 19 años acepto a Cristo como mi Salvador personal y encuentro la imagen paterna y Él me permite a través de la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario a depender de Él, a comunicarme con Él, a buscar agradarle y obedecerle y desarrollar la vida espiritual por medio del Espíritu Santo y a capacitarme para tener vida y vida eterna. Entonces yo empiezo a construir la curva que está en color rojo y empiezo a crecer y ya cuando me jubilo, en vez de seguir la línea de la curva del hombre natural, el Señor ya me dio vuelo para llegar a la cumbre de la segunda curva, que es la dependencia absoluta de Dios, el desarrollo del ser espiritual, en donde vivo no ya yo, sino Cristo en mí, y que cuando yo muera, lo veré cara a cara. Y esa es mi esperanza. Ahora, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y yo cuando escribí mi libro tenía esta fotografía, que es una foto que me saqué montada en un tigre allá en China, en Kunming, en un zoológico de puros tigres. Y lo quise ilustrar que yo descubrí que los problemas cotidianos no son para destruir tu alma, son solo cabalgaduras para construir el carácter espiritual que el Señor quiere. Y ahora yo solamente quiero presentarles algunas de los logros que el Señor me permitió en el plan que Él tenía para mí. Aquí estoy presentando
la tesis doctoral en Marsella, Francia. Aquí está la foto que salió como ganadora de la medalla Andrés Manuel de Río de la Sociedad Química de México. Aquí fue siendo primera generación del Tecnológico de Ciudad Madero. Entonces, la generación 2012 y otras generaciones me nombraron su madrina. Y esas generaciones se llaman Generación Doctora Susana Chopantay. Y serví como ejemplo de que el Tecnológico de Ciudad Madero podía sacar gente de mayor nivel. Y aquí es cuando el Instituto Mexicano del Petróleo me otorgó un conocimiento para el desarrollo de patentes. Yo generé 10 patentes petroquímicas para la industria petrolera. Y aquí fue donde uno de los secretarios de transporte, junto con los funcionarios de Celanese, me entregan el primer premio del desarrollo, del concurso de Celanese. Y ahora quisiera terminar con un poema que encontré, que es de un autor desconocido que dice: préstame tu esperanza por un momento, al parecer he perdido la mía. El dolor y la confusión son mi compañía. No sé dónde fijar la mirada y al mirar hacia el futuro parece no brindarme una nueva esperanza. Solo veo caos, días dolorosos y más tragedias. Préstame tu esperanza por un momento. Al parecer he perdido la mía. Toma mi mano y abrázame. Escucha todas mis confusiones. La recuperación parece tan lejana. El camino hacia el alivio se ve largo y solitario. Préstame tu esperanza por un momento. Al parecer he perdido la mía. Apóyame, ofréceme tu mano, tu corazón y tu amor. Descubre mi dolor que es tan real y está siempre presente. Me encuentro sumergido en el dolor y en pensamientos incoherentes. Préstame tu esperanza por un momento. Llegará el tiempo en que la herida cicatrice y compartiré mi restauración, la esperanza y el amor con otros. Es una poesía que estaba en inglés, hecha por un autor desconocido y que fue traducida al español. Y yo te digo, te presto mi esperanza en Cristo. Pruébalo tú mismo, porque la fe sí funciona. Y este es el libro que escribí sobre la fe sí funciona. Y hermanos, quiero agradecerles que me hayan dado la oportunidad de compartirles este tema. Y yo les digo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. En realidad, el Señor me dio todas estas oportunidades que se llaman éxitos en el mundo. Pero para mí fue solamente, como Él era el que me guiaba, fueron los lugares en donde fueron mis campos misioneros, en donde yo pude compartir el evangelio en el lenguaje tecnológico. Y ahora que ya estamos en la era tecnológica, en donde la gente ya no pregunta quién lo dice, si es cierto o no es cierto, lo único que te preguntan, ¿funciona o no funciona? Y yo te digo, sí funciona. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cosas que el ojo no vio ni el oído oyó son las que Dios se tiene preparado para los que te aman. Actualmente se tiene en realidad el problema que del uso de la inteligencia artificial,
que está permitiendo, que ni siquiera pueden legislarla todavía, es tan reciente, pero que está haciendo que muchas de las cosas que vienen están creando el desempleo, porque te están sustituyendo por máquinas. Pero yo les digo, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Él te capacitará con inteligencia espiritual, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Y Él dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Búscalo, porque el Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, ya sea de manera presencial o a distancia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos ha permitido seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hola, te informamos de las actividades que tendremos próximamente. Los lunes, los matrimonios nos comparten un devocional a las 9 p.m. El martes, las mujeres Oreb tienen su reunión a las 9:30 horas en las instalaciones base con la serie de estudios bíblicos Mujer con propósito a cargo de la pastora Yani. No te lo pierdas. Por la noche, los jóvenes de la Magna nos comparten un devocional a las 8 p.m. Además, te esperamos el martes de intercesión misionera a partir de las 8 p.m. en las redes sociales de Oreb, donde estamos orando por las etnias o comunidades que no tienen obras misioneras, entre ellas ni traductores bíblicos. Conéctate. El miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración y al terminar el culto tenemos oración por los matrimonios vía Zoom. Los jueves tenemos las practienseñanzas con Somos Todos a las 6 p.m. Por la noche el programa Sin Cubrebocas y un devocional con la Magna Unión de Jóvenes. Los viernes a las 6 p.m. tenemos nuestro salsita para niños vía Zoom. Conecta a tus pequeños. El sábado a las 12 del día tenemos nuestro culto de adoración. Los varones se reunirán el sábado 2 de marzo a las 5 p.m. en las instalaciones base. Asiste. Si has tomado la decisión de obedecer al Señor y bautizarte, regístrate y participa este 31 de marzo en nuestro culto de resurrección. La Iglesia Infantil publica su clase a las 8 a.m. en las plataformas digitales. La Magna Unión se reúne los domingos en las instalaciones base. Recuerda que nuestros cultos de domingo son las 8 a.m. las instalaciones base y las 10 y 12 del día en el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Si no puedes asistir presencialmente, mantente conectado y síguenos en nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram, X y TikTok. Sigamos unidos como iglesia. Démosle me gusta y compartamos. En el mundo hay aflicción, la incertidumbre es la canción que se escucha todas las mañanas. En las calles hay temor y la fuerza es cada vez menor cuando al parecer no hay esperanza. Los días son cortos, las noches largas. Y el tiempo es arena que se derrama. La sonrisa se cansó, la tristeza se apoderó de las coplas que ahora son lamentos. Y en el hombre el corazón
ha perdido toda ilusión y ha dejado de buscar respuesta. La pregunta es si hay alguien en el cielo que a pesar de ser nosotros escucha nuestra voz. Y mientras la luna brille y el cielo se conmueva, y si aún tenemos aire, hay un Dios que nos sustenta. Y cuando el sol anuncie que ha llegado un nuevo día y bañe nuestra tierra con su luz, Señor, nuestra esperanza eres tú. Oh. Nuestro canto claudicó, el sonido de la voz se dio, corrompido fue por el silencio. Y la humanidad dejó de creer que habrá algo mejor, piensan que no existen más motivos. Se han rendido ante las circunstancias y se han resignado a vivir así. Que las guerras no terminan y la enfermedad no acaba, el planeta se marchita y la vida ya no vale nada, que no hay luz al fin del túnel, que la muerte es inminente y en medio de la nada estamos. La respuesta es sí, si hay alguien en el cielo que a pesar de ser nosotros escucha nuestra voz. Y mientras la luna brille y el cielo se conmueva, y si aún tenemos aire, hay un Dios que nos sustenta. Y cuando el sol anuncie que ha llegado un nuevo día y bañe nuestra tierra con su luz, Señor, nuestra esperanza eres tú. Mientras haya quien te busque y quien ame a su hermano, alguien que ante ti se humille, tú nos tienes en tus manos y nos das de nuevo aliento y la fuerza para seguir, pues cuando recordamos esa cruz, Señor, nuestra esperanza eres tú. Señor, nuestra esperanza eres tú. Señor, nuestra esperanza eres tú.